al inicio de esta sesión anunciamos que habrían 6 exposiciones por este día. Justamente esta última exposición me corresponde a mí, así que brevemente me presento para quienes no me conozcan. Soy Damián Armijos Álvarez, director general del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Soy abogado por la Universidad de Cuenca con estudios de especialización y maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, actualmente cursante de una maestría en Derecho Procesal por la Universidad de Salamanca. El tema que voy a compartirles es el tema relacionado con la consulta de norma. Para efectos de esta ponencia, quiero referirme concretamente a que la consulta de norma en la justicia constitucional no es una cuestión exclusiva de los jueces constitucionales en el marco del conocimiento de las garantías jurisdiccionales, sino en general la consulta de norma puede darse en el marco de cualquier proceso no necesariamente de orden constitucional. Y no es una cuestión exclusiva para los jueces, sino también para los abogados y las partes en general que integran un proceso constitucional. ¿A qué me refiero con esto? Específicamente el artículo 428 de la Constitución señala que cuando una jueza o juez de oficio o a petición de parte considere que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más favorables a los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional. La Corte, en un plazo no mayor de 45 días, tiene que resolver sobre la constitucionalidad de una norma. Si transcurrido este plazo, a los 45 días, la Corte Constitucional no se pronuncia, el perjudicado por esa falta de pronunciamiento puede interponer la acción correspondiente. Bien, en este sentido voy a hacer una breve referencia a lo que implica el control de constitucionalidad en el Ecuador. Esto digo brevemente porque ya habrán, de hecho, 2 ponencias relacionadas con diagnóstico al control de constitucionalidad a lo largo de estos 12 años de vigencia de la Constitución. Por lo tanto, nada más quiero destacar que en materia de control de constitucionalidad, el sistema de justicia constitucional ecuatoriano se organiza de tal forma que todos los jueces ordinarios, los jueces de primera instancia, en general de la justicia ordinaria, son jueces constitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, en el marco de la sustanciación de un proceso, pueden aplicar directamente la Constitución, primero. Segundo, que todos ellos pueden conocer garantías constitucionales. Entonces, en función de estos 2 elementos, es necesario decir que la consulta de norma como una institución reconocida en el texto constitucional viene a exigir a los jueces, y fíjense ustedes, de acuerdo con el 428 de la Constitución, también viene a exigir a las partes procesales que cuando encuentren que una disposición jurídica que es aplicable a la resolución de un caso concreto que se encuentra sujeto a decisión, que es el objeto del litigio, pueda eventualmente contradecir el texto constitucional, entonces tiene que suspenderse y remitirse en consulta a la Corte Constitucional. Sobre este aspecto, entonces, podríamos decir que en el Ecuador existe un control concentrado de constitucionalidad a partir del cual solo la Corte Constitucional puede inaplicar preceptos normativos por considerarlos contrarios a la Constitución, a diferencia de la Constitución anterior, es decir, la Constitución del 98, que establecía que si un juez en la tramitación de un caso estima que una norma jurídica es contraria a la Constitución, pues puede inaplicarla y consecuentemente fallar inobservando esa norma jurídica por ser precisamente contraria a la Constitución. Sobre este tema, sin embargo, podríamos decir que, si bien aparentemente existe un control concentrado de constitucionalidad en el Ecuador, porque solo la Corte Constitucional podría hacerlo,
Sin embargo, el control difuso, es decir, el que lo pueden realizar cualquier juez en el marco de la sustanciación de los procesos, ha sido relativamente agregado a nuestro sistema de justicia constitucional, y esto lo señalo específicamente porque ustedes recordarán la reciente sentencia del matrimonio igualitario. Es una sentencia en la cual en el párrafo 290 se estableció que los jueces pueden y de hecho deben de considerar la Convención Americana de Derechos Humanos y también los derechos consagrados en la Constitución a efectos de aplicarlos de manera directa, e inclusive la inaplicación de ciertas normas de la interpretación de disposiciones del ordenamiento jurídico que puedan resultar contrarias a la Constitución no implica una suerte de prevaricato por parte de los jueces. Entonces, ¿cuál es el contexto o cuál es la duda que puede generarse a partir de este párrafo 290 de la sentencia del matrimonio igualitario? Y es que justamente, aparentemente, existe cierto grado de aceptación para el control difuso de constitucionalidad por parte de la misma Corte Constitucional. Claro que la Corte todavía continúa recibiendo cualquier cantidad de procesos relacionados con la consulta de constitucionalidad de una norma, y de hecho ellos utilizan los precedentes jurisprudenciales a partir de los cuales recalcan que solo la Corte Constitucional puede inaplicar ciertas disposiciones del ordenamiento jurídico. Sin embargo, esta sentencia del matrimonio igualitario abre esa posibilidad para que los jueces en materia de derechos efectivamente puedan hacer no solamente un control de constitucionalidad, sino un control también de convencionalidad, y por lo tanto puedan hacer una suerte también de control difuso y por lo tanto inaplicar disposiciones del ordenamiento jurídico que pudieran llegar a ser contrarias al texto de la Constitución. De tal forma entonces que, insisto, esto no se trata únicamente de una actividad restringida a los jueces en el marco de los procesos constitucionales, sino en general. En cualquier proceso en el cual pueda estar en juego derechos fundamentales, los jueces efectivamente tienen que precautelar por la efectiva vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Esto lo pongo como a modo de introducción porque desde que entró en vigencia la Constitución, mucho se discutía si es que los jueces podían o no inaplicar una norma, en qué contextos es que debían de consultar a la Corte Constitucional, y esta duda se afianzó todavía cuando salió la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, porque concretamente esta ley en el artículo 142 señalaba que los jueces, en el marco de la resolución de un proceso, cuando tengan duda razonable y motivada sobre la inconstitucionalidad de una norma, tienen que suspender el proceso y remitirla en consulta a la Corte Constitucional. Entonces, esa famosa duda razonable y motivada era lo que a muchos jueces les provocaba hacer control difuso, porque simplemente en determinados casos decían, vaya, esta norma es totalmente contraria a la Constitución y por lo tanto causaban en el juez la certeza de que tienen que inaplicar ese precepto normativo. Por lo tanto, no consultaban a la Corte Constitucional y terminaban haciendo control difuso. Esto a partir, insisto, del artículo 145 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales que ustedes recordarán entró en vigencia a partir del año 2009. Sin embargo, posteriormente, en una sentencia que es la 001-13-SCN-CC del 6 de febrero del 2013, justamente la Corte Constitucional entró a analizar hasta qué punto era necesario que los jueces efectivamente suspendan la tramitación de la causa y remitan en consulta a la Corte Constitucional. El antecedente de esta sentencia era un caso a partir del cual un grupo de jueces del Tribunal Contencioso Administrativo de la ciudad de Cuenca, ante la incertidumbre de aplicar la ley
la jurisdicción contencioso-administrativa en ese tiempo, o el Código de Procedimiento Civil relacionado con el juicio de excepciones a la coactiva, suspendió el proceso y envió el caso a la Corte Constitucional indicando de que no sabían si es que se tenía que aplicar una ley u otra. De tal forma que aparentemente esto era contrario al artículo 82 de la Constitución, que afectaba el derecho a la seguridad jurídica. ¿Por qué se afectaba el derecho a la seguridad jurídica a criterio de este grupo de jueces? Porque no se sabía cuál era la norma aplicable al caso concreto. De tal forma entonces que la Corte Constitucional en la sentencia antes referida, señaló que los jueces, en el marco de la sustanciación de los procesos de la justicia ordinaria, no podían haber suspendido ese caso y remitido en consulta una norma a la Corte Constitucional en el sentido que acabo de explicar, porque simplemente no había una suerte de contradicción con la Constitución. Lo que había era una incertidumbre de si aplicar una ley u otra, pero no había una contradicción de estos preceptos normativos en contra de una disposición jurídica establecida en la Constitución. De tal forma, entonces, que esas antinomias jurídicas que se pueden presentar entre distintas disposiciones del ordenamiento jurídico tienen que resolverse por parte de los mismos jueces de la justicia ordinaria, considerando ciertos criterios como lo son la temporalidad, la especialidad, la jerarquía, y de esta forma entonces ellos puedan aplicar primordialmente la ley especial por sobre la ley general, la ley posterior respecto de la ley anterior, la ley superior respecto de la ley inferior, de tal manera que cuando ellos pretendan realizar una consulta de norma en el marco de la administración de justicia, deben de considerar ciertos elementos. En primer lugar está que, a pesar de lo que dispone el artículo 142 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de que solo en caso de duda razonable y motivada se tiene que suspender el proceso y remitir en consulta a la Corte Constitucional, dejando abierta, como lo decía, la posibilidad de la certeza. Aún así, la Corte dijo, vean, cuando los jueces inclusive lleguen a tener certeza sobre la inconstitucionalidad de un precepto normativo, tienen que suspender el proceso y remitir en consulta a la Corte Constitucional. De tal forma, entonces, que con esta sentencia se confirmó el control concentrado de constitucionalidad en el Ecuador, impidiendo de esa forma que los jueces puedan inaplicar preceptos normativos que puedan ser contrarios a la Constitución. Y estimo que esto llegó a su límite, insisto, con la sentencia del matrimonio igualitario, sobre el que ya vamos a retomar nuevamente. ¿Cuáles son los criterios entonces que se tiene que cumplir para suspender el proceso y remitirlo a la Corte? Simplemente considerar que una norma que vamos a aplicar a un caso concreto es contraria a la Constitución, ¿verdad? Primer elemento, exista duda o exista certeza, tiene que consultarse a la Corte Constitucional. Primer elemento. Segundo elemento es que los jueces tienen que motivar esta petición. En el caso que hemos expuesto, no había motivación porque simplemente se decía, bueno, parece que esto va a afectar el derecho a la seguridad jurídica porque no sabemos cuál es la norma aplicable a este caso específico. Entonces, para motivar una consulta de norma, la Corte determinó ciertos parámetros también. ¿Cuáles son esos parámetros? Primero, identificar el enunciado normativo, ¿verdad? ¿Cuál es la disposición infraconstitucional? Dígase una ley orgánica, ordinaria, un decreto ejecutivo, un acuerdo ministerial, un reglamento, etcétera, cualquier precepto normativo en estricto sentido, es decir, la disposición en sí misma y no la interpretación que podamos tener de esa disposición. ¿Okay? Primero, identificar entonces el precepto. Segundo, indicar, señalar cuáles son los principios o reglas constitucionales que podrían encontrarse infringidas a partir
de la aplicación de ese precepto normativo en la resolución de un caso específico. Es decir, que tenemos una norma, ¿verdad? Identificamos esa norma y le tenemos que indicar además a la Corte Constitucional cuáles son las disposiciones constitucionales, las reglas o principios establecidos en la Constitución que podrían afectarse por efectos de la aplicación de esa norma que presumimos que es inconstitucional. Luego, el último elemento para motivar la consulta es la relevancia de la aplicación de la norma para el caso concreto. Esto se señala porque básicamente los jueces tienen que sustanciar el caso hasta que sea imperativo aplicar el precepto normativo en el caso específico. No basta con que el juez simplemente reciba la demanda y de la demanda encuentre ciertas disposiciones que puedan ser contrarias a la Constitución y por lo tanto deja de sustanciar para remitir en consulta a la Corte. No basta eso. Es necesario que el juez necesariamente siga todos los pasos procesales que franquea el ordenamiento jurídico hasta que se torne estrictamente necesaria la aplicación de ese precepto que se presume que es contrario a la Constitución, de tal forma que sin la aplicación de ese precepto no podría llegarse a una resolución en el caso específico. Esto tiene, por ejemplo, muchísima relación con esta famosa sentencia de reciente data sobre el error inexcusable de los jueces. Llegó a conocimiento de la Corte Constitucional y de hecho la Corte se pronunció sobre ese asunto considerando precisamente una consulta de norma que un juez en el marco de una acción de protección, estimo que se trataba, dijo, a ver, vamos a ver qué dice la Corte sobre este asunto, suspendemos el caso y remitimos en consulta a la Corte Constitucional. Pero eso lo hace solamente llegado el momento procesal para la aplicación de esa disposición que presumimos que puede ser contraria a la Constitución. Luego está que efectivamente este conflicto tenga que ser un conflicto de orden constitucional. No basta con poner en conocimiento de la Corte pues, un conflicto del ordenamiento jurídico a partir del derecho a la seguridad jurídica, sino que es necesario que pueda haber una contradicción entre la Constitución y una norma jerárquica inferior. De tal forma, entonces, que los conflictos infraconstitucionales, dígase, de una ley ordinaria con una ley orgánica o entre un acuerdo con un decreto ejecutivo, en fin, pues es una cuestión de mera legalidad y le corresponde a las autoridades jurisdiccionales resolver ese asunto sin suspender el proceso para enviar en consulta a la Corte Constitucional, porque la Corte no va a hacer un diagnóstico de infraconstitucionalidad porque esto es propio de los jueces en general que se dedican a la sustanciación y resolución de los casos específicos. Entonces, cuando tenemos estos elementos, insisto una vez más en que es algo que nos involucra tanto a las partes procesales como a los jueces, a los abogados que patrocinamos distintas causas, necesariamente nos involucra este asunto porque si es que nosotros llegamos a estimar que una norma jurídica puede ser contraria a los intereses de la parte que estamos patrocinando, ¿verdad? Entonces tenemos que entregar estos elementos al juez y pedirle, ojo que el 428 dice que el juez de oficio o a petición de parte, por lo tanto sí podemos las partes procesales solicitarle al juez que suspenda el proceso y que remita en consulta a la Corte Constitucional. Claro, no basta con que simplemente indiquemos que parece que esa norma es inconstitucional, sino que en ese caso, cuando es a petición de parte, a mi criterio es necesario que se pueda ofrecer al juez estos elementos. ¿Cuáles son cuál es el enunciado infraconstitucional que podría contrariar los preceptos de la Constitución? ¿Cuáles son efectivamente esos preceptos que estarían siendo perjudicados en el caso de la aplicación de esa disposición infraconstitucional? Y, finalmente, ¿cuál es la relevancia de la aplicación de esa norma al caso específico? En ese sentido, entonces, de entrada, yo pensaría que
los abogados que nos dedicamos al libre ejercicio de la profesión y patrocinamos las causas, y por supuesto quienes en general defiendan los intereses también del Estado, deben necesariamente tener en cuenta la importancia de esta institución como es la consulta de norma en el marco de la administración de justicia en general, pero específicamente en el marco también de la justicia constitucional, en donde suelen entregarse a los jueces argumentos de índole variada, aplicación de normas de muchísimas otras materias. Por ejemplo, en materia policial, bien se puede sujetar, se puede proponer a un juez ordinario en el marco de una acción de protección la aplicación de las normas policiales. Claro, se entiende justamente por eso que todos los jueces, al ser jueces constitucionales, tengan que precautelar la efectiva aplicación del ordenamiento jurídico en general, pero específicamente de las normas establecidas en la Constitución. Sobre este asunto, quiero adicionalmente destacar dos elementos más. El primero tiene que ver con la sentencia 001-10-PJO-CC del 22 de diciembre de 2010, la famosa sentencia del caso, también conocida como caso Indulac. En esta sentencia, a la que también han hecho referencia los colegas que participaron con sus exposiciones en esta tarde, se establece que los jueces ordinarios, los jueces que conocen garantías jurisdiccionales, en el marco de la resolución de procesos relacionados con garantías jurisdiccionales, es decir, acción de protección, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública, etcétera, los jueces ordinarios que conocen estos procesos dejan de ser jueces sujetos a la administración de justicia ordinaria para pasar a ser jueces sujetos al sistema de justicia constitucional. Y por lo tanto, quien rige a la actividad de estos jueces en ese campo necesariamente es la Corte Constitucional. La Corte dijo esto específicamente porque en este caso, en la sentencia del caso Indulac, un juez había ordenado en su sentencia, había concedido una acción, ¿verdad? Que otro juez, en otra acción previa, la había negado, tornando de esta forma inejecutable la decisión. Ya hacía una brillante exposición el doctor Teodoro Verdugo sobre la acción de incumplimiento. Y claro, de hecho, la acción de incumplimiento tiene su origen, su fundamento precisamente a partir de esta sentencia. Porque en esta sentencia es que se dice, claro, solo la Corte Constitucional puede pronunciarse respecto del incumplimiento de sentencias, ¿verdad? De tal forma que si un juez en una decisión, en una sentencia, ordena algo que otro juez en una sentencia previa negó, simplemente la torna inejecutable y por lo tanto quien tiene que pronunciarse sobre cuál es la sentencia que efectivamente tiene que aplicarse es la Corte Constitucional. ¿A partir de qué proceso? A partir de una acción de incumplimiento de sentencias. De tal manera entonces que la Corte Constitucional del Ecuador, cuando sacó esta decisión, especificó que los jueces en el marco de los procesos constitucionales se sujetan al sistema de justicia constitucional y es la Corte la que regenta esta materia en virtud precisamente de que es el máximo organismo de administración, control de justicia constitucional y también de interpretación de la Constitución. Hasta ahí está muy bien, está muy claro. El asunto que se torna un poco confuso es porque en una reciente sentencia, esta famosa sentencia del error inexcusable, que es la sentencia 3-19-CN-20, de 29 de julio de 2020, el doctor Agustín Grijalva, que fue el juez ponente de esta decisión, señaló o especificó que respecto de este anterior precedente, el 001-10-PJO-CC, los jueces que aparentemente se sujetaban a una suerte de facultad disciplinaria de la Corte Constitucional, en lo que respecta a dolo, error inexcusable o negligencia manifiesta, ya no van a ser sujetos de sanción por parte de la Corte Constitucional,
sino respecto del Consejo de la Judicatura, previa a la investigación y el debido proceso respectivo. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención de esta disposición? Es que en una sentencia, en la 001-10-PJO, se dice que los jueces, al pertenecer al sistema de justicia constitucional, pues pueden ser sancionados por la Corte Constitucional del Ecuador en el marco del incumplimiento de una decisión. A eso se refiere el precedente. Entonces, si es que ese era el objeto, ese era el marco de aplicación de ese precedente, no se entiende por qué tuvo que aclarar respecto del dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable, de algo que simplemente pues no tenía relación alguna con ese aspecto. Tornando confuso, ¿por qué? Porque en esta misma sentencia, en la sentencia 3-19-CN-20, la Corte Constitucional señaló que si los jueces en un proceso constitucional llegan a establecer que actuaron con dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable, pues entonces pueden ser, esta declaratoria puede estar establecida por parte de la Corte Constitucional. Se entiende en todo caso que esa declaratoria de dolo, error inexcusable o negligencia manifiesta la haría la Corte Constitucional y luego, declarado eso, pues le corresponde al Consejo de la Judicatura iniciar el proceso disciplinario correspondiente y nada más, ¿sí? Hasta allí está claro el ámbito de la aplicación de esas instituciones si es que llegaran los jueces a cometer faltas disciplinarias. Pero si es que llegaran los jueces a incumplir una sentencia o a tornar inejecutable una sentencia, yo insisto y considero que es todavía aplicable la sentencia 001-10-PJO. ¿Esto por qué tiene relevancia con la consulta de norma? Tiene relevancia en la medida precisamente de que los jueces, aparentemente, si es que hacen control difuso de constitucionalidad de acuerdo con lo que le permite la sentencia del matrimonio igualitario, eventualmente, pues, como no prevarican, no podrían ser sancionados por el Consejo de la Judicatura. Y como están haciendo un control que la misma Corte les permite, tampoco podrían entonces ser sancionados por la Corte Constitucional en el marco de decisiones que puedan tornar inaplicables ciertas disposiciones del ordenamiento jurídico. En ese sentido, podría concluir señalando que, en general, es posible que las partes procesales, en el marco de un caso concreto, puedan solicitar a los jueces que ciertas disposiciones del ordenamiento jurídico sean inaplicadas, siempre y cuando esas disposiciones puedan ser contrarias a derechos humanos. El juez puede inaplicar, sí puede inaplicar, observando el párrafo 290 de la sentencia del matrimonio igualitario. Pero si es que fuera una sentencia no relacionada con derechos humanos, sino con quizás reglas establecidas en la Constitución, allí sí necesariamente tendría que suspender la tramitación de la causa y remitir en consulta a la Corte Constitucional. Esto es lo que les podría compartir respecto de este tema y a continuación voy a revisar si es que existe alguna pregunta. Hugo Cuellar dice, ¿considera usted que dado el impacto de la pandemia del COVID-19 se podrían presentar en Ecuador u otro país nuevos casos de control difuso de constitucionalidad en relación a la consulta de norma para la demanda sobre algunos derechos fundamentales que han sido violados? Sí, de hecho he tenido la posibilidad de conversar con algunos amigos que están justamente proponiendo acciones de protección por la negligencia del Estado, por las omisiones en que ha incurrido el Estado para atender los casos de COVID-19, y jueces que también me han señalado esto. Yo considero que, una vez más, insisto, en función del párrafo 290 de la sentencia en matrimonio igualitario, que me parece que es la sentencia 11-18-19, diagonal 19, sentencia 11-18-CN, diagonal 19, CN porque es consulta de norma, esa es la nomenclatura que usa la Corte Constitucional. Entonces, en esta sentencia
específicamente en el párrafo 290, y si es que observamos también los párrafos precedentes, es clarísima la Corte Constitucional al señalar la obligación que tienen los jueces de hacer prevalecer las normas contenidas tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de derechos humanos que sean más favorables a la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer para lograr una suerte de control difuso? Argumentar en materia de derechos fundamentales. Y pensaría que es plenamente viable, y esto no sería de forma alguna, no implicaría que el juez incurra en prevaricato. Fernando Tene dice, ¿por qué la Constitución en los últimos acontecimientos de procesos judiciales a largo plazo los ha terminado en instancias internacionales como lo es la CIDH? ¿Tenemos jueces corruptos o simplemente, como lo dijo la primera ponente, una cosa es tener la razón y otra es ganar el juicio? Bueno, no entiendo bien la pregunta, asumo más bien que es un comentario. Yo diría, matizando un poco este comentario, que la Constitución ofrece una serie de procesos, principalmente la acción de protección que magistralmente le supo exponer la doctora Daniela Erazo, justamente consagra este tipo de procesos en función de órdenes que vienen dados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre los cuales sería aplicable la Convención. Específicamente, el artículo 25 de la Convención señala que es responsabilidad de todos los estados entregar a la ciudadanía, establecer en su ordenamiento jurídico ciertas garantías que permitan la tutela de los derechos fundamentales. Fíjense, lo último que quisiéramos es que le condenen a nuestro Estado, porque finalmente quienes terminan pagando las indemnizaciones somos todos. Y sobre todo es que, y además de eso, hay una vergüenza internacional por la vulneración de derechos en las que puede incurrir el Estado. Y en ese sentido es preferible que contemos con garantías eficaces para la tutela de los derechos, y en este caso vendría siendo la acción de protección. Si es que no se logra la tutela de derechos humanos en el ámbito interno, entonces está muy bien que se puedan activar los mecanismos internacionales para la tutela de los derechos. Bien. Sin más, estimados amigos, les agradezco a todos ustedes por su participación, por su tiempo. Veo que están ahora un número bastante importante de personas conectadas siguiendo esta transmisión, y pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado en esta primera jornada de este Congreso Nacional de Derecho Constitucional. Mañana tendremos otras 6 ponencias y el viernes lo mismo. Si en algo nosotros podemos inquietarles a ustedes sobre la aplicación, sobre cuáles serían las mejores formas de establecer, no sé, ciertos preceptos constitucionales, mejores prácticas de las autoridades públicas, créannos que habremos cumplido con este propósito, que lo seguiremos desarrollando durante los próximos días. Estimados amigos, entonces yo les quedo muy agradecido, y pues nos veremos el día de mañana nuevamente a partir de las 5 de la tarde. Que tengan todos ustedes un feliz y reparador descanso.